Ya, entonces como le decía, vamos a empezar a ver un par de problemas de ondas. Como ustedes han visto hasta ahora, empezaron a ver temas de esta materia. Oye, sí, ¿qué pasó acá? Y lo importante es que también vayamos haciendo varios ejercicios también, pues, de esto. Y ahí obviamente iban a ir saliendo algunas preguntitas. Entonces esa es la idea de la clase de hoy, resolver ejercicios de ondas con los conceptos. Entonces, una primera pregunta que es en general. En las ondas hay varios fenómenos, ¿cierto? Por lo menos nosotros estamos estudiando tres tipos de fenómenos. Uno que tiene que ver con la reflexión, la refracción y la difracción, ¿sí? Por eso acá hay unas preguntas en las cuales tenemos estos tres fenómenos: reflexión, refracción y difracción. Entonces, acá esta pregunta dice lo siguiente: cuando una onda se refleja, cambia su rapidez. ¿Ya? ¿Se acuerdan de qué es lo que tiene que ver con la reflexión? O más bien, les pregunto a ustedes, ¿qué es la reflexión? Como si lo pudieran explicar en sus palabras. Cuando rebota, dice Ignacio. Claro, ¿cierto? La onda va y va en un medio, en este caso podría ser, no sé, el aire o el agua, o incluso, no sé, con el mismo universo en el vacío. Llega a otro medio de una densidad constante y, claro, rebota. Es una manera de decirlo, ¿cierto? Y de ese modo se, claro, o sea, claro, llega a este nuevo medio, rebota y sale en otra dirección. Y Antonia, claro, indica que se hace una simetría. Claro, efectivamente, ¿cierto? Se genera una simetría. De hecho, aquí tengo una fotito. Ahí no sé si se alcanza a ver. Ahí hay tres elementos súper importantes cuando hablamos de la reflexión. Tenemos este rayo incidente, tenemos la normal, que la normal lo que representa la normal es que si yo tengo esta superficie aquí, la normal viene siendo una línea imaginaria, pero que es perpendicular a esa superficie. Entonces, cuando este rayo viene a impactar esta superficie, lo hace con un ángulo con respecto a la normal. ¿Ya? Y lo más importante de este caso es lo que dice ahí Antonia en el chat, que efectivamente se hace una simetría, porque el rayo incidente, el ángulo de la normal con el rayo incidente, va a ser el mismo. ¿Ya? Aquí tenemos un ángulo incidente y un ángulo del rayo reflejado. Y son iguales. Por eso entiendo que Antonia dice que esa es una simetría, ¿cierto? A eso te refería. Entonces, acá dice, la 1 dice, cuando la onda se refleja, cambia su rapidez. En realidad, no pasa eso. Porque como el rayo va, o la onda, va aquí en este medio, y se refleja, el rayo reflejado sigue en el mismo medio. ¿Ya? Me refiero en el medio, por ejemplo, eh, una onda puede ser una onda de luz o una onda de sonido que se propaga en un medio, por ejemplo, un medio puede ser el aire y el otro medio puede ser el agua, ¿ya? En este caso, cuando se refleja la onda, no hay un cambio de medio, entonces no va a cambiar su rapidez, pero sí ocurre ese cambio de rapidez cuando yo cambio por ejemplo, cuando esa onda va del aire al agua o viceversa, ¿ya? Así que en este caso la primera es falso. Lo único que cambia es la dirección, ¿ya? Así que importante. Después vamos al fenómeno de la refracción, ¿ya? Ya, una refracción, ¿qué quiere decir?
Ignacio dice cuando cambia el medio. Claro, efectivamente, ¿cierto? Acá, no sé si se alcanza a ver, tal vez puede que se vea muy chiquitito, pero dice medio uno viene esta onda, medio uno y viene, ay, chucha, ¿qué hice? Algo apreté y se me salió. Acá. Claro, esta onda está en este medio uno. Ya, supongamos que puede ser el aire ya. El aire y acá tenemos acá abajo el medio 2 agua. Que podría ser, por ejemplo, como un lago, ¿sí? O una piscina donde llega, no sé, un rayo de luz y va por el aire y llega a la superficie del lago y después esta onda se entra, entra a este medio. ¿Ya? Ahí tendríamos una refracción. ¿Ya? Pero acá nos dicen que se refracta y dice que cambia su frecuencia. En realidad no pasa eso. En realidad cuando hay un cambio de medio, cambia la velocidad y la longitud de onda, pero la frecuencia se mantiene constante. ¿Ya? Súper importante. ¿Ya? ¿Y qué más tenemos acá? Tenemos el caso 3, que es la difracción. La difracción, lo que quiere decir es como cuando hay un frente de ondas que se va propagando por un medio, y lo que pasa es que puede haber, por ejemplo, como una abertura. Puede ser acá un muro en la cual hay un espacio. ¿Ya? Y en ese espacio, este frente de onda pasa por él. Pero las ondas que pasan son las que la longitud de onda puede pasar por ese espacio. ¿Ya? Entonces, por eso dice que cuando una onda se difracta cambia su longitud de onda, es falso. Porque en realidad las ondas que van a pasar por acá no van a modificar su longitud de onda. ¿Ya? Las que pasan sí, porque obviamente las que son más grandes, que tienen esta hendidura, no van a pasar. ¿Ya? Entonces, cuando esa onda pasa, no cambia su longitud de onda. ¿Ya? Las ondas que tenemos acá van a ser de la misma longitud de onda. Por lo tanto, profe, ya, digo al tiro. Sí, estaba pensando eso mismo. Espera un poquito. Ay, ¿dónde quedaste? Estaba buscando un ejemplo para explicar eso. Ah, ¿dónde lo dejé? Ah, ¿dónde quedó esto? Dice, cuando se difracta se mantiene la longitud de onda. Sí, sí, lo que pasa es que en la difracción en realidad la onda pasa. Solamente pasa por esa hendidura. Entonces no se modifica, pero solamente las que pasan. Porque las otras las que no pasan se van a reflejar en ese muro. Van a chocar en ese muro y se van a devolver. ¿Ya? Sí, esa pregunta, lo que me indica ahí Ignacio, y también la primera vez que lo leí, también me pareció
Sí, lo que pasa es que en la luz pasa eso, pero vamos a explicarlo bien. Mm, sí. Mira, en la luz ocurre eso, ¿sí? Que en la luz la onda se refleja y cambia la velocidad y la longitud de onda, pero la frecuencia se mantiene constante. Sí, eso es así, pero en la luz. Sí, solo por eso. ¿Ya? Aquí estaba buscando un par de ejemplos con respecto a eso sí, y hace referencia a la luz. ¿Ya? Pero lo voy a revisar un poco más porque también me queda esa duda cuando lo vi. Así que eso. Sí, claro, se mantiene el mismo color. Sí, es como tiene que ver con eso. Claro, porque la luz, en ese sentido, la luz no, la luz es distinta al sonido, ¿ya? Por ejemplo, el sonido sí necesita un medio para poder propagarse, ¿ya? Porque el medio permite generar estas zonas de compresión y rarefracción, que significa que se comprime el sonido. Pero la luz no necesita ese medio, ¿cachai? Entonces, claro, cuando cambia de medio, una, una, una evidencia de eso es lo que indica Ignacio, claro, que se mantiene del mismo color, efectivamente. Claro, aquí tal vez debe ser como una onda, tal vez la pregunta debe ser un poco más explícita o más directa con respecto a qué tipo de onda, o una onda luminosa o una onda sonora. Pero claro, pensando en la luz, es falso. Esos tres fenómenos, claro, son súper importantes porque siempre hay preguntas de esto. Tenemos que tenerlos claros. La reflexión es la onda va, llega a esta superficie que es de otro medio y se refleja con el mismo ángulo el mismo ángulo incidente. La refracción tenemos un cambio de medio. Creo que ahí también alguien en el chat alguien le decía que en la reflexión se acerca más claro, se acerca más a la normal. Claro, ahí sale. Génesis indica que se acerca, se aleja del medio. Claro, efectivamente. Pero eso se aleja o se acerca depende de la densidad del medio. ¿Ya? Y en la difracción, bueno, lo que decimos, que pasa por una hendidura. Cuando se refleja tiene igual velocidad, distinta dirección, igual frecuencia e igual longitud de onda. Claro, sí. Tiene igual velocidad, distinta dirección, igual frecuencia e igual longitud de onda. Sí, efectivamente. Eso, todos igualmente en la dirección. Así es. Ya. Entonces vamos al siguiente caso. Eh, ya, vamos al siguiente. Tenemos una onda, tarda, tarda 20 segundos en ir de un punto A un punto B. Y en ese trayecto hubo 10 ciclos. Entonces es correcto. Perdón. Dice que, y la refracción distinta velocidad, distinta dirección, igual frecuencia, igual longitud de onda. Claro, sí. Sí, Sofía. Así es. Ya. Veamos acá. Dice, una onda tarda 20 segundos en ir de un punto A hasta el punto B. Dice, y en ese trayecto hubo 10 ciclos. Entonces es correcto afirmar para esta onda que ¿creen que lo pueden hacer de las cosas que hemos visto en clase?
¿Les doy un par de minutos para hacerlo o hago este primero y los siguientes los pueden ir haciendo ustedes? ¿Qué opinan ustedes? ¿Lo pueden, ¿lo pueden hacer? Ya. Ignacio dice, ya, no se lo comento. Ya, pues, ya le voy a dar unos 3 minutitos para que lo hagan. ¿Ya? Aquí les dejé una guía para poder hacerlo. En ese cuadrado, lo que dice es que la velocidad de la onda, esto es v, es la velocidad, es igual a la longitud de onda dividido el tiempo. ¿Ya? Y como ustedes saben que la frecuencia es 1 dividido el tiempo, uno puede reemplazar esa división por t por f. ¿Ya? Le voy a dar unos 3 minutos y lo hago enseguida. Veo que algunos están ya llegando al resultado. Ahora, Antonia e Ignacio dicen C. ¿Sí? ¿El resto está de acuerdo? ¿Están de acuerdo con esa solución? En todo caso, lo vamos a revisar al tiro. Ya, mira. Lo que pasa acá es lo siguiente. ¿Dónde estamos? Uy, se me ocurre. Aquí está. Ya. Génesis dice A. Ya lo vamos a revisar al tiro. Dice acá. Una onda, una onda tarda 20 segundos en ir desde el punto A hasta el punto B. ¿Ya? Y en ese trayecto hubo 10 ciclos. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, gráficamente, ¿qué es lo que pasa? Tenemos un punto A y tenemos un punto B. ¿Ya? Y en ese trayecto hubo 10 ciclos. O sea, voy a tener una ondita, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, 10. Puse el B, lo puse muy lejos. Voy a tener que borrarlo acá. Voy a tener que ponerlo un poco más cerca.
Entonces tenemos 10 ciclos. Ya recuerden que los ciclos son esta onda completa. La onda completa viene siendo un ciclo. ¿Ya? Una onda que tiene un valle y, o sea, un cerro y un valle. Yo siempre me acuerdo de esa manera. ¿Ya? Pasando por el cero, ¿sí? Donde este vendría siendo el cero, ¿ya? Eso viene siendo una onda completa. A eso se refiere un ciclo, ¿ya? Entonces nosotros acá tenemos entre A y B, tenemos 10. O sea, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Ya, ahí lo dibujé bien. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahora? Dice que tarda en todo este tramo, en todo ese viaje, tarda 20 segundos, ¿ya? Entonces dice, es correcto para afirmar para esta onda que, dice, su longitud de onda mide 0,5. ¿Ya? Bueno, veamos qué podemos calcular. Bueno, en realidad, acá no sabemos, no podríamos decir la longitud de onda, porque no conocemos el valor de B. ¿Ya? Claro, falta la distancia. Porque si supiésemos esa distancia entre A y B, podríamos ver para cada ciclo cuánto se demora y poder calcular esa longitud de onda. ¿Sí? Supongamos que nos dijeran que entre A y B hay, por decirle, no sé, 20. Supongamos que hay 20 metros. Entonces, si yo conozco esa distancia de 20 metros y tengo 10 ciclos, yo puedo saber que por cada ciclo van a haber 2 metros. Entonces ahí yo podría decir la longitud de onda, ¿sí? La longitud de onda es todo este largo que está aquí. ¿Ya? Pero como no tenemos eso, no lo podemos calcular. Entonces, nos falta eso. Aunque también podríamos calcular la longitud de onda si es que supiésemos la velocidad, a partir de esta relación que escribí acá en la caja naranja. Porque yo tengo que la velocidad va a ser igual a la longitud de onda dividido el tiempo. Si se fijan, esto es muy parecido a cinemática, cuando nosotros hacíamos el triangulito, que era distancia igual a velocidad por tiempo. Se fijan que acá, para poder calcular la velocidad, es la distancia, que esa distancia es la longitud dividido tiempo. ¿Sí? Ahí Antonio dice que sí. Sí, efectivamente es lo mismo, solamente que para una onda. ¿Ya? Y las ondas tenemos estos nuevos conceptos que son la longitud de onda y además la frecuencia. ¿Ya? Pero es muy parecido. Así que si no se acuerdan de esto, que la velocidad es igual a la longitud de onda dividido el tiempo, vayan acá vuelvan a la, ¿cómo se llama? Vuelvan a la cinemática y lo calculan. Y pueden ahí hacer esa relación. Sofía pregunta, entonces la longitud de onda se mide en metros. Claro, ahora, la longitud de onda sí, se mide en metros, pero en realidad las ondas no son, la longitud de onda no son tan largas, ¿ya? Son bastante más cortas. Estamos hablando de, no sé si lo vieron ahí, por ejemplo, para las longitudes de onda del sonido. Bueno, la longitud de onda del sonido depende de la velocidad en la cual se propaga, ¿ya? Pero, pero sí, en realidad sí, se mide en metros, pero dependiendo de la frecuencia, vamos a poder ver si son metros, si son de larga distancia estas longitudes de onda, o bien de longitudes de ondas pequeñas, pues, ¿ya? Cuando, sí, eso en general, pero sí, utilizamos los metros, ¿ya? Entonces, ¿qué tenemos acá? Vamos acá. Ya, entonces, claro, nos falta lo que decíamos acá, es que nos falta eso. Entonces, para la primera no podemos afirmar nada. Después dice su frecuencia es de 20 Hz. ¿Podemos calcular esa frecuencia con la información que tenemos?
¿No? ¿Seguro? Fíjense, tenemos 10 ciclos, tenemos 10 ciclos en 20 segundos. ¿Ya? Entonces, si se acuerdan, un hertz es igual a decir un ciclo por segundo. ¿Ya? Entonces, en realidad, sí, nosotros sí podemos calcular la frecuencia a partir de esto. ¿Ya? Las frecuencias se calcula a partir de 10 ciclos en 20 segundos. Y ahí Antonio dice, pero sería 2 Hz. No, en realidad son 10 dividido 20. Son 0,5, claro. 0,5 Hz. ¿Ya? Antonio dice, pero sería 2. Error, no dije nada. Ah, sí, bueno, sí, a veces, eso sí, tengan ojo con eso, porque si lo hacen al revés, se pueden equivocar cuando calculan la frecuencia, ¿ya? Tengan ojo con eso. Acá, claro, son 0,5 Hz. Entonces, perdón, en este caso, el 2 está mal. Podemos calcularla, pero está mal escrito eso. Y acá nos dicen que su periodo es de 2 segundos. Ahí está bien, ¿o no? Aquí varios dijeron que era la C. Así que me imagino que sí. Ahí sí, ¿cierto? Claro. Y ahí lo pueden ver de dos maneras, porque nosotros sabemos que la frecuencia es 1 dividido el tiempo. Y si nosotros dividimos 1 dividido 0,5, perdón, al revés. Me equivoqué acá. La frecuencia es 1 dividido tiempo, ¿ya? Pero, o sea, perdón, 1 dividido el periodo de la onda. Pero uno puede dejar el tiempo igual a 1 dividido frecuencia, ya que lo único que hay que hacer es tomar el tiempo y llevarlo acá arriba y al otro lado de la ecuación y la frecuencia pasando dividiendo. Entonces, de esa manera, yo también puedo calcular el periodo y puedo hacer. Sí, Sofía, ande bien. ¿Por qué estás confundida? Dale. ¿En qué parte? Con el tiempo y el periodo. Ah, ya, ok, ok. Sí. Hay dos cosas. ¿Ya? El tiempo tiene que ver con, bueno, una duración, ¿cierto? Pero, pero piensa que esta onda es una onda que se propaga en un medio, ¿sí? Es una onda que va de A a B. Y ese tiempo son los 20 segundos, ¿ya? Aquí tal vez debería haberle puesto no T con esta T, debería haberle puesto tal vez un delta tiempo, ¿ya? Como lo hacíamos en cinemática. Y el periodo de la onda se refiere a cuánto se demora la onda en hacer en un ciclo completo, ¿ya? En la subida al valle, o sea, en la subida al cerro, después en bajar al valle y volver a su punto inicial, a eso lo llamamos el periodo, ¿sí? Profe, ¿Sí? y la T que está en la fórmula de velocidad, ¿Ya? ese es tiempo, ¿verdad? No, es el periodo. Tiene razón. De ahí le puse tiempo. De ahí le he puesto Ah, periodo. ya, es el periodo. Sí, Y entonces de frecuencia es uno partido por periodo también. sí, sí. Ah, ya, Sí, perdón, lo gracias. escribí, lo escribí con tiempo ahí. Sí. Tal vez por eso te confundí. Sí, ojo con eso, sí. Sí, es fácil confundirse entre las dos cosas. Una cosa es lo que es la onda, que demora un tiempo en propagarse, y lo otro es el periodo propio de la onda, ¿ya? Pero como utilizamos siempre el P, presta para confusiones. Lo que tienen que tener claro es que de qué cosa estamos hablando. Que si estamos hablando de una onda, tenemos la velocidad de la onda, la longitud de onda y su periodo, ¿ya? ¿Qué cosa, Antonia? Dice que el profe confirma.
qué cosa confirmar, Antonio, perdón? Que el periodo t es mayúscula y el tiempo t es minúscula. Sí, acá como yo lo dibujé arriba en la esquina, lo hice con un tiempo minúscula, ¿ya? Pero acá para la onda lo tengo con el t del periodo. Sí, ¿ya? Ahora, claro, la notación general, como lo hemos hecho en las clases, es así. Ya eso no significa que tal vez ustedes puedan considerar el tiempo cuando estén haciendo cosas de cinemática con un tiempo mayúscula, pero tal vez para no confundirse, lo podemos considerar de esa manera. Tiempo, periodo T mayúscula y el tiempo T minúscula para efectos de esta clase, para no confundirlo. ¿Ya? Pero eso, más allá de que sea mayúscula o minúscula, lo que importa es que tengan claro a qué nos estamos refiriendo. ¿Ya? Y en este caso sí, pues se armó la confusión por esa T. ¿Sí? La frecuencia acá, bueno, es uno dividido el periodo, y entonces el periodo va a ser uno dividido frecuencia. Ya no habíamos quedado en eso, ¿sí? Y uno dividido frecuencia, que dijimos que era 0,5, ahí nos va a dar 2. ¿Ya? Nos va a dar 2 segundos. O sea, acá, por ejemplo, en esta primera pasada voy a tener 2 segundos, después 2 segundos, 2 segundos, 2 segundos, y así hasta llegar a P. La onda va a ir avanzando hasta llegar al punto B. ¿Ya? Y entonces ahí, efectivamente, su periodo va a ser de 2 segundos. Entonces sí, efectivamente, era la C. ¿Ya? Eso. Dice, después, por ejemplo, la D dice, su velocidad es de... Ah, perdón, estamos en eso, ¿no? Sí. Lo vamos a marcar al tiro. En la C. Después dice, su velocidad es de 10 metros por segundo. ¿Ya? En realidad, no podemos decir nada con respecto a eso porque no tenemos la distancia. Por ejemplo, si tuviésemos la distancia entre A y B, podríamos calcular la velocidad de la onda. ¿Ya? Pero no podemos. Aquí no, nos faltan datos para poder calcular su velocidad. Y por lo mismo tampoco vamos a poder calcular su longitud de onda. ¿Ya? Esta es una pregunta netamente más allá de utilizar esta fórmula que tengo aquí en el cuadrado, la escribí para que viéramos que nos faltaban datos para poder calcular todo. Lo importante acá es esto. Es que la frecuencia de la onda va a ser igual a 1 dividido su periodo. Muy importante. Ya. Vamos a ver el siguiente problema. Dice lo siguiente. Una persona golpea con una varilla el agua de un estanque. ¿Ya? De tal forma que ocurren 10 golpes en 5 segundos. Las ondas producidas viajan a 1,5 metros por segundo. Entonces, la longitud de onda de estas perturbaciones en el agua mide. Ya, aquí volvemos a esta misma fórmula. La velocidad igual a la longitud de onda dividido el periodo, o, si quieren, la longitud de onda dividido la frecuencia. La voy a poner aquí, longitud de onda, periodo, y acá frecuencia. ¿Ya? Lo voy a hacer el tiro, para ir indicando algunas cosas. Mira. Si nosotros tenemos que esta persona golpea con una varilla el agua del estanque, perdón el dibujo, no me quedó muy bueno, pero es la idea, de tal forma que ocurren 10 golpes en 5 segundos. A partir de eso, ¿puedo calcular la frecuencia? ¿Sí o no?
¿Sí? ¿Puedo calcular? Sí, Ignacio dice sí, ya. Y la pregunta es, ¿cómo lo hago? Uno dividido tiempo, uno dividido periodo. Ya, ok. Pero no tengo el periodo, ¿cierto? Pero lo que sí tengo, o sea, hay dos maneras de calcular esa frecuencia. Porque esa frecuencia viene dada por lo siguiente. Dice, esta frase es súper clave. 10 golpes en 2 segundos. ¿Ya? O sea, 10 golpes dividido 5 segundos. ¿Ya? Entonces, a partir de eso, yo puedo calcular una frecuencia de 10 dividido 5 que van a ser 2 Hz. ¿Ya? Sí, no sé si ven lo que igual que en el caso anterior. Teníamos 10 ciclos y teníamos un tiempo en que iba la onda de AD. En este caso, por ejemplo, si yo tengo algún efecto, que en este caso sería la persona golpeando con la varilla de agua del estanque, yo tengo 10 golpes en 5 segundos. Y eso yo también lo puedo representar como la frecuencia de un fenómeno. Y además esa frecuencia va a ser la que se va a propagar en el agua del estanque, ¿sí? Cuando la persona le vaya pegando al agua del estanque, se van a ir formando como desde ese centro, todas unas onditas y unas olas dentro de ese estanque, ¿sí? Y esas ondas que se van a propagar en el agua van a tener la misma frecuencia a la cual la persona va a estar golpeando el agua en el estanque. Y eso va a ser, bueno, 10 golpes en 5 segundos. Por eso tenemos una frecuencia de 2 Hz. ¿Ya? ¿Me creen hasta ahí? ¿Sí? Ya. Entonces, ¿qué tenemos acá? Si se fijan acá tenemos que la velocidad es igual a, la velocidad de la onda va a ser igual a la longitud de onda dividido el periodo, y de la misma manera va a ser la longitud de la onda por la frecuencia. De ahí Ignacio dice D. Vamos a ver. Efectivamente, D, que es la velocidad, vamos a tomar esta otra parte, que es la longitud de onda por la frecuencia. Y acá nos preguntan por la longitud de onda. Entonces yo de esa fórmula voy a poder dejar la longitud de onda a un lado, dejar la velocidad dividido la frecuencia. Entonces tenemos que la velocidad es 1,5 metros por segundo y además tenemos la frecuencia que son 2 Hz. De este modo vamos a poder dividir 1,5 dividido 2 y eso es 0,75 metros. ¿Ya? Y eso va a dar la respuesta B. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Me creen? ¿Alguna duda? ¿No? ¿Todo bien? Vaca. Ya, vamos a hacer el siguiente, también es de lo mismo. La onda que muestra la figura tardó 20 segundos de ir de P a Q. Si cada cuadradito de los que muestra la figura es de 10 metros de lado, entonces es verdadero afirmar que, ya que hay varios conceptos. Se entiende el problema, ¿cierto? Tenemos, es lo similar, tenemos una onda que viaja de P a Q, de P a Q, y tarda 20 segundos. Acá, del dibujo,
¿Cuántos longitudes de onda ven entre P y Q? ¿O cuántos ciclos completos? Tres. Génesis dice tres, ¿cierto? ¿Cierto? Tenemos parte de la onda, yo siempre lo veo así, cerro, valle, vuelvo. Ah, tengo uno, y aquí tenemos uno. Parto de nuevo, cerro, bajo, vuelvo al cero. Dos, y al final en tres tengo eso. Entonces, efectivamente, yo tengo tres ciclos, ¿ya? O tres longitudes de onda también, si lo queremos escribir de otra manera. Tres longitudes de onda. Ya. Entonces dice, la amplitud de la onda. ¿Cuál es la amplitud de la onda? Por ejemplo, si yo quiero ver la amplitud de la, de la onda, ¿en qué me tengo que fijar? Desde el nodo hasta un antinodo, ¿cierto? Claro, efectivamente, ¿cierto? Y Antonio dice que son 20 metros. Así es. ¿Sí? ¿Todos están de acuerdo con Antonio? ¿Entienden lo que se refiere con un nodo y un antinodo? Sí, ¿no? El antinodo es el punto de abajo. Claro, el antinodo es donde comienza. Perdón. Perdón, me confundí. El de abajo es el de arriba. El antinodo es el de arriba, ¿ya? El antinodo es que estoy acá arriba, ¿ya? Acá arriba. Le vamos a poner acá A, antinodo. El nodo es cuando paso acá por el cero. Yo pensaba que eran los dos. ¿Cómo? No me entendí. La amplitud no es del eje a la cresta, dice Ignacio. Sí, po. Es desde el nodo hacia el antinodo, ¿ya? El eje está acá. El eje está en esta línea que está entre P y Q, ¿ya? Entonces, si te fijas, acá la amplitud van a ser estos dos cuadraditos. El valle entonces no se llama antinodo. No. O sea, sí, perdón, sí. Sí, perdón, sí. El valle entonces no se llama antinodo. Perdón. El valle se llama antinodo, sí. También. Estamos acá abajo. Arriba y abajo. ¿Ya? Eso. Sí, pues entonces acá la amplitud va desde el nodo hacia el antinodo, ¿ya? O sea, desde el eje hacia arriba. Entonces, de ese modo yo tengo dos cuadraditos, tengo uno y dos, y acá nos dice que el cuadradito de cada figura es de 10 metros de lado. La amplitud, ya, sí. Entonces, ahí yo tengo 20. Si se fijan, son 20 metros de lado y tengo dos cuadrados. Por lo tanto, la amplitud es de 20 metros, o sea, la primera está mal. Ya, después dice, la velocidad de la onda. La velocidad de la onda es de 12 metros por segundo. ¿Estará bien eso? ¿Estará bien? Sí, ¿o no?
En la B. No, ¿cierto? Es 6. Ya, perfecto. ¿Por qué 6, Ignacio? Está bien, efectivamente la velocidad es 6, pero ¿por qué 6? Te pregunto. 120 dividido 20. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Por qué 120 dividido 20? Está bien. Distancia dividido tiempo, ¿cierto? Y la distancia la tomamos de acá, pues. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Tenemos 12. Tenemos 12 cuadraditos. Y cada cuadradito son 10 metros. Entonces ahí tenemos esos 120 metros que indican. Que indica ahí Antonio también. Y acá arriba nos dice, pues, dice que tardó 20 segundos. Por lo tanto, vamos a tener 120 dividido 20. Y eso nos va a quedar 6 metros por segundo. Entonces, efectivamente, la velocidad de la onda son 6 metros por segundo. Así que eso está mal. ¿Ya? Después nos dice, la longitud de onda mide 120 metros. No, pues no puede ser. Pues. O sea, recién estamos viendo que de P a Q hay 120. ¿Ya? Entonces la longitud de onda no puede ser 120. Pues. Pero, ¿cuánto mide la longitud de onda? Gráficamente, ¿podemos calcularlo? Ignacio dice sí, ¿ya? ¿Y cómo? Siempre en estas preguntas que dicen como es verdadero afirmar, siempre tenemos que preguntarnos si es que primero podemos calcularlo y cómo lo calculamos. Y ahí después la tercera pregunta es cuál es el valor. Bueno, acá dijimos que habían 120 metros, ¿cierto? Y tenemos 3 ciclos. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer ahí son los 100, claro. Sofía dice 40, sí, efectivamente. Son los 120 metros dividido 3. Entonces, efectivamente, la longitud de onda son 40 metros. Así que la C no puede ser. Y Antonia dice que debe ser la D entonces. Claro. ¿Por qué es la D? Porque si yo sé que acá hay 3 longitudes de onda, ¿ya? Y, y tardó 20 segundos, entonces yo sé que la frecuencia la podemos calcular como los 3 ciclos dividido los 20 segundos. ¿Ya? Y con eso al tiro descartamos la E, porque la frecuencia nos quedaría 3 partido 20 Hz. ¿Ya? Aquí dice, la frecuencia de la onda es 6 dividido 20, no, es 3 dividido 20. Pero ustedes ya también saben que F, que la frecuencia es 1 dividido el periodo. Y al final del día es dar vuelta la expresión de la frecuencia, ¿ya? 1 dividido 3, 3 dividido 20, nos va a dar 20 dividido 3. Perdón, lo escribí mal acá. Escucha. Era al revés, era al revés. Era el tiempo, me quedé pegado con la frecuencia. Era el periodo es igual a 1 dividido frecuencia. Y ahí puedo calcular que ese periodo de la onda son 20 dividido 3. Efectivamente es la respuesta B. ¿Ya? Siempre que vean la frecuencia expresada como una fracción, en este caso, claro, nos da 3 dividido 20, el tiempo va a ser la fracción al revés, ¿ya? Va a ser la inversa. De ese modo pueden calcular rápido el periodo, ¿sí?
Porque siempre va a ser el periodo, va a ser 1 dividido frecuencia, y a su vez va a ser, la frecuencia va a ser 1 dividido el periodo. ¿Ya? Ok, vamos al siguiente. ¿Sí? ¿Estamos todo bien con eso? ¿Sí? Ya. Ya, veamos el siguiente. Ya, esto es muy parecido. Les voy a dar unos 3 minutos, 2 minutos para que lo calculen. Tenemos que utilizar lo que hemos visto hasta ahora. La onda de la figura tarda 4 segundos en ir desde X hasta el punto Y. Entonces la velocidad de la onda es, y nos dan ahí una distancia. ¿Ya? Y ahí dice 15 metros. ¿Ya? Les voy a dar unos 3 minutos para que lo hagan. Antonio ya puso la B. Sofía también. También está de acuerdo. ¿Ya? ¿Cómo te diste cuenta, Antonia, que era la B? Voy a ver si puedo hablar. Ahora Dale. sí. Uno ve que la medida que entrega el gráfico es 15 metros, pero cuando uno lo revisa es una oscilación y media. Entonces Claro. lo que puedo hacer es tomar y dividirlo en 3. ¿Ya? 15 en 3, 5, y después lo multiplico por 2 para hacer la oscilación completa. Entonces acá me queda 10. Después hago el cálculo de cuántas oscilaciones hay desde X hasta Y, que son 4. ¿Ya? Y la cantidad de segundos, que son 4. Uno Claro. revisa 40 metros en 4 segundos, calza el tiro. Entonces ahí uno saca que son 10. Perfecto. 40 metros en 4 segundos. Tal cual. ¿Cierto? Aquí yo reconozco que hay tres. Que hay tres. Bueno, tenemos un valle, una cresta y un valle, ¿cierto? Y como esos son 15, yo divido 15 dividido 3, que es lo que hizo Antonia, y le puso 5, 5 y 5, ¿cierto? Eso es lo que hiciste. Entonces, la onda acá es siempre la misma. Entonces acá yo voy a tener 5 también, voy a tener 5, voy a tener 5, voy a tener 5 acá y voy a tener 5 acá. Entonces, entre X e Y tengo 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5 más 5. O sea, tengo 8 veces 5. Entonces, de ese modo, yo voy a tener que la distancia entre X e Y, la voy a poner dxy, va a ser 5 por 8. O bueno, 8 por 5, si lo quieren decir de esa manera también. Y eso les va a dar 40 metros. ¿Ya? Y además dice de arriba, po, dice que se demora 4 segundos. Entonces, ese tiempo son 4 segundos. De ese modo yo puedo calcular la velocidad de la onda, que van a ser los 40 metros dividido 4, y nos va a quedar 10 metros por segundo. ¿Ya?
sea, la respuesta B. ¿Ya? Súper bien. Tal cual como dijo Antonella. ¿Ya? A ver, ¿cuál otro más podemos hacer? Estoy buscando acá. Ya, este. Ya. Mira, dice, una onda desde el medio 1 viaja del medio 1 hasta el medio 2. Su longitud de onda en el medio 1 es lambda 1 y en el medio 2 es lambda 2. Sabiendo que la rapidez en el medio 1 es v1, entonces la frecuencia de la onda en el medio 2 es... Ya, este es un poquito más elaborado. Les digo al tiro por qué. Pasa lo siguiente. ¿Qué pasa acá? Yo tengo acá, tengo los dos medios. Ya le vamos a poner acá medio 1 y medio 2. Entonces va a venir la onda y después, bueno, aquí tenemos la normal acá. Y va a ocurrir, ¿qué pasa? ¿Cuál es el de los fenómenos que vimos al principio? ¿Cuál es el fenómeno cuál es el fenómeno que representa el enunciado? Recuerden que teníamos tres: reflexión, refracción y difracción. En este caso, ¿cuál es? La refracción, ¿cierto? Y en la refracción, como habíamos dicho en un comienzo, la frecuencia se mantiene constante. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos dice eso? Que la frecuencia se mantenga constante. Nos dice lo siguiente. Acá podemos decir que F1, pongámosle igual a F2, como la frecuencia que está en el segundo. Y esta es la incógnita que nos piden. ¿Ya? Pero acá nos dicen la velocidad, la rapidez en el medio 1 es V1. ¿Y qué más nos están dando? Nos están dando la longitud de onda. Entonces acá del cuadrado naranja, donde tengo la fórmula, yo puedo sacar que la velocidad perdón, la rapidez en el medio 1 va a ser igual a la longitud de onda 1 por la frecuencia. ¿Ya? Entonces, de ese modo, yo voy a poder decir que la frecuencia en ese medio va a ser igual a la rapidez dividido la longitud de onda 1. Entonces acá yo voy a reemplazar este valor acá, que tiene que ver con la frecuencia, en la primera conclusión que podemos decir, que era que la frecuencia se mantiene constante. Entonces, de este modo, voy a tener que F1 va a ser la velocidad dividida la longitud de onda en ese medio, va a ser igual a la frecuencia del segundo medio. Y de todas las respuestas que hay ahí, bueno, esta no puede ser, esta sí es la B. Porque aquí, claro, la otra ya no estamos hablando de otras cosas. ¿Ya? Ahí era netamente algo más algebraico.
¿Ya? Ya, vamos al siguiente. Dice, una cuerda fija en ambos extremos es puesta a vibrar, de modo que se forma una imagen como la mostrada en la figura. La diferencia entre el número de nodos y el número de antinodos que se observan en ella es igual a. Ahora sí podemos ver eso que estamos hablando del nodo y el antinodo. ¿Cuál será? Ya hay varios, dicen C. Ya. Esto, claro, esto tiene que ver con ondas estacionarias, ¿cierto? Se refiere a ondas estacionarias porque yo tengo estos dos puntos que son fijos. Ya. Entonces, vamos a ver acá. Vamos a ver cuántas son. Entonces, volvamos acá a la presentación. Varios dijeron 6 y algunos dijeron D. ¿Ya? Entonces, mira. Nosotros acá podemos ver los nodos, ¿cierto? Pensemos en los nodos. ¿Cuántos nodos tenemos? Tenemos 1, 2, 3 y 4. ¿Cierto? Ahí Sofía también lo corrobora. ¿Y cuántos antinodos tenemos? Seis, dice Génesis. Yo no sé si 6 o 3. Ya. Sí, pasa eso, ¿cierto? ¿Qué dicen ustedes? ¿6 o 3? Siempre está esa duda, ¿cierto? No sé, ¿alguien ahí qué opina? Creo que son 6. Ya, mira. Bueno, así a la rápida, si fuesen 6 nodos, dice aquí la diferencia del número de nodos y el número de antinodos. O sea, si hago 4 menos 2, ya, claro, pues ahí podría dar 2. Pero no, en realidad son 3. ¿Ya? En realidad son 3. ¿Ya? Cuando hablamos de los antinodos, nos referimos solamente acá, acá arriba. ¿Ya? No lo consideramos, no consideramos este. ¿Ya? Lo que pasa que como son cuerdas estacionarias, son ondas estacionarias. Ahí Antonio dice que, claro, sí. Sí, esto es importante que también lo tengan claro, por eso quise poner este problema. El antinodo se refiere, claro, como ¿cómo se llama? A lo contrario al nodo, porque el nodo siempre es donde yo voy a tener la onda en cero. ¿Ya? Y el antinodo, claro, uno puede, gráficamente, uno cuando ve la onda estacionaria de una cuerda, se ve como esta idea, ¿cierto? Que va hacia arriba y hacia abajo. Ya que es como cuando uno toca la guitarra, no sé si lo han visto, que se ve así como una duplicación
de la cuerda, ¿sí? En realidad la figura se ve así. O sea, cuando uno tira la cuerda de la guitarra, vibra, y se ve de esa manera, pues, se ve como que si fuesen dos cuerdas, ¿ya? Pero en realidad no, pues, en realidad es una cuerda nomás, pues, ¿sí? ¿Cachai? Entonces, ahí es donde uno se confunde entre cuántos antinodos son, ¿ya? Pero no, o sea, son tres. Ya aquí, si se fijan aquí, dice, una cuerda fija en ambos extremos es puesta a vibrar de modo que se forma una imagen, ¿ya? Se forma una imagen como demostrada. Claro, uno ve como si fuesen dos cuerdas, pero en realidad no, pues es una. Por eso en realidad nosotros tomamos los antinodos acá, contamos acá arriba, uno, dos y tres. ¿Ya? Porque si estuviésemos contando acá abajo, es como si fuesen dos cuerdas, cuando en realidad es una. ¿Sí? Súper importante. No sé si eso les clarifica un poco más. Cuático, sí. Sí, pues. Cuando tocan guitarra, ahí, claro, uno de repente la toca súper fuerte y se ve así como dos cuerdas, pues, pero no. Sale. No, no, no le he ido a humillar, pues sí. Quick, MP4, no, Chale me humilló MP4, no lo conozco. Ahora voy a buscar qué. No, bueno, pues la idea es que ahí obviamente todos estamos aprendiendo, pues sí. Sí, todo... Yo también al principio pensaba lo mismo, dije, oye, pero si hay seis, veo seis valles, o sea, bueno, veo tres valles y tres cerros, po, ¿cachai? Pero no, po. Esto es una cuerda, y aquí donde está claro, o no, no más que claro lo que está aquí escondido, es que hice una cuerda fija en ambos extremos, ¿ya? Es una cuerda, es una onda estacionaria. ¿Ya? Distinto sería que si eso dijera que fuesen dos ondas distintas, ¿ya? Ahí sí podríamos hablar de que uno vería seis antinodos, po, ¿ya? Y si se fijan, en la diferencia, creo que siempre va a ser uno, po. A ver, porque si yo tuviese, por Una ejemplo, pregunta, ¿sí? disculpe. Dale, En el caso, por ejemplo, que fueran dos ondas, ¿ya? dijera ya, podemos analizar y podemos ver si hay seis antinodos. Claro. ¿Eso podría significar que también hay 8 nodos o siguen habiendo cuatro? Porque como son dos ondas distintas, que de Ah, todas formas se superponen, buena ¿siguen teniendo pregunta. cierto nivel de independencia? Es una buena pregunta. Yo diría que sí son independientes, porque los nodos dependen de la onda, ¿ya? Ya, Sí, sí, igual ahí me pillaste, pero sí, yo diría que son independientes porque estamos hablando de dos ondas distintas, ya que eventualmente, claro, pues están superpuestas. Ah, ya te entiendo, sí. Mira, a la rápida voy a buscar eso, pero yo diría que son independientes y que por cada onda yo tengo nodos que son separados de cada onda. Sí. Yo lo tomaría independiente, lo voy a corroborar en todo caso, pero así me la juego porque son independientes. Sí. ¿Sí? súper, gracias. Dale. Sí. Y lo otro que quería decir era esto, pues, por ejemplo, si yo tengo esta cuerda acá, si se fijan, esa diferencia siempre va a ser uno, porque acá voy a tener, por ejemplo, mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voy a tener 7 nodos para la cuerda, y después yo voy a tener esta imagen que se ve que fuesen dos cuerdas, pero en realidad es una, ¿no? Entonces ahí voy a tener una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ah, que me faltó una, eran ocho. Eran ocho nodos y siete antinodos. ¿Cachai? Entonces siempre me va a quedar uno. Siempre cuando haga esa resta, me va a quedar igual a uno. ¿Ya?
¿Se fijan? Ahí se pueden ir dando cuenta. Vayan probando con varios nodos, hacen la ondita y después se devuelven. Y se van a dar cuenta que siempre esa resta va a ser 1. Mira, lo voy a hacer acá. Vamos a hacer 1, 2, 3. ¿Ya? Y después va a la onda y después se devuelve. 1, 2, 3. ¿Es loco? Entonces acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Y lo que hice recién. 1, 2, 3, 4, 5, 6 antinodos. Entonces me va a dar 1. Estas son las famosas ondas estacionarias. Hoy se me está yendo la hora. Pasa rápido esto con, la, con las ondas. Yo creo que vamos a hacer este y el último que vamos a hacer. Por hoy. Ya, hagamos esto porque estamos casi en la hora, quedan 5 minutos. También es conceptual e importante. Los números yo creo que ahí ustedes tienen que ir utilizando la fórmula y agregar estas fórmulas también a su respectivo resumen. Ya dice, respecto a las diferencias o coincidencias entre las ondas mostradas en 1 y en 2, considerando que viajan en el mismo medio y que fueron generadas por una misma fuente, ¿es correcto que? Ya. La A, ambas poseen la misma frecuencia. No. No, ¿cierto? No, porque ahí claramente una vibra más rápido que la otra, po. Y de hecho, si yo les preguntara, ¿cuál tiene mayor frecuencia? ¿Uno o dos? Uno, ¿cierto? Siempre la más frecuencia es mayor o menor distancia entre la longitud de onda, ¿cierto? Y entre más grave, es más largo. ¿Ya? Eso. Es como el sonido, ¿cachado? Cuando uno pone la música y se escuchan los bajos así como pum, 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 pum. Sí, la música así como techno o todas esas cosas. Siempre los bajos como que son más lentos. Y lo agudo siempre es como más chirriante, ¿cierto? Como esa fricción más rápida, ¿no? Eso es una manera tal vez de asociar la frecuencia con respecto al sonido, ¿ya? Yo siempre me acuerdo de esa manera. Y otra cosa que también ocurre, mira, también en la vida diaria, no sé si han cachado por ejemplo, cuando uno pone música en una radio así súper fuerte, o tal vez, no sé, pues si uno escucha así como música en vivo súper lejos, lo que uno escucha lejos vienen siendo los bajos, más que los agudos, ¿ya? Porque por esta misma razón, como la longitud de onda es más larga en los bajos, en los graves, y por donde tienen frecuencia menor, pueden recorrer una mayor distancia. Entonces, acá ¿qué dijimos? ¿Ambas poseen la misma frecuencia? No. Aquí recién dijimos que la frecuencia de uno es mayor a la frecuencia de otro. Génesis dice C no es entonces. La onda mostrada en uno viaja más rápido que la onda mostrada en dos. Eh, la onda mostrada. Bueno, en realidad que dice que viaja en el mismo medio. Ah, de acuerdo, ya. Bueno, vamos por parte, ahí la vamos revisando cada uno. Vamos a la 2, dice, el periodo uno es la mitad del periodo de... La mitad del periodo, perdón, el periodo uno es la mitad del periodo 2. A ver, espera, quedó la pata en el chat. Recuerdo lo que dijo de que la misma fue el concepto. Sí, es que lo que pasa que, pucha, tal vez no es, ponemos de ejemplo tal vez lo que dijo el concepto, porque pasan otras cosas, po.
en realidad, bueno, no sé cómo, pucha, tendría que meterme ahí con más cosas, ¿no? No me acuerdo bien. Pero en realidad en este caso, las ondas viajan igual de rápido, ¿ya? Porque acá dice que viajan en el mismo medio, ¿ya? Entonces, en realidad, no, pues acá la velocidad es igual, ¿sí? Tal como dice usted, la velocidad es la misma, ¿ya? Lo que pasa que, bueno, que hay otras cosas, hay otros efectos también ahí que por qué llegan más lejos, que tal vez no debería haber entrado tan necesario, pero eso solamente era una manera para explicarlo un poco, pero no. Bueno, en términos, prefiero, voy a mejor simplifiquemos esto y veamos en lo que nos dice el enunciado, ¿ya? La velocidad, claro, la velocidad es la misma porque viajan en el mismo medio, ¿ya? Así que la c tampoco puede ser. Y el periodo en uno dice que es la mitad del periodo en 2. Ya, bueno, en realidad acá, si se fijan, yo acá tengo una longitud de onda en uno y en 2 recién tengo una. O sea, recién tengo un valle. Y después acá tengo el otro nodo. O sea, en el 2 tengo una longitud de onda y en uno en todo ese tiempo, voy a tener 2. Entonces, de ahí yo puedo corroborar que el periodo en uno es la mitad del periodo en 2. ¿Ya? El periodo va a ser acá, ese. Le vamos a poner T1. Y acá vamos a tener el periodo en 2, que es todo esto. Entonces, efectivamente, el periodo en 1 es la mitad del periodo en 2. ¿Sí? ¿Lo ven? ¿Lo ven ahí? Sí. Mira, lo que lo decía del concierto es que lo que pasa que ella, no, él lo ha dicho, pero lo que pasa es que ahí hay otro efecto. Lo que pasa es que el sonido tiene una energía asociada, ¿ya? Y la energía de los bajos, de frecuencias más graves, es mayor. Entonces, llegan más lejos porque el sonido de graves tiene mayor energía. Entonces, se puede propagar más lejos porque a medida que se propaga, va perdiendo energía. Entonces, como los agudos tienen menos energía, y en esa pérdida de energía para llegar, no puede llegar tan lejos, ¿ya? Tiene que ver con un tema de energía de la onda. Bueno, que va asociado a la frecuencia, por cierto, pero no es los efectos que estamos explicando acá en el enunciado, por eso tal vez me fui en la bola con otras cosas, perdón. Pero tiene que ver con la energía, ¿ya? Tiene que ver con la energía de la onda. ¿Ya? La energía del sonido es, bueno, en términos ya, si nos vamos al callo, la energía del sonido es proporcional al cuadrado de su frecuencia. ¿Ya? O sea, nos dice, ¿cachai? Entonces, ese es el tema. Bueno, pero no vamos a entrar en ese detalle todavía. Y dice, Sofía dice, profe, ¿por qué no podría ser la B? La longitud de onda en uno es el doble de longitud de onda en 2. Porque no puede ser porque la longitud de onda acá es esto, de aquí a acá, ¿ya? Y si te fijas, si esta es la longitud de onda en uno, acá yo recién voy en el primer cerro del 2. La longitud de onda viene siendo todo esto, ¿sí?
¿Lo ves, Sofía? Ah, es al revés. Claro, ¿cierto? La longitud de onda en 2 es el doble que de 1. Así es al revés. Va por ahí, es al revés. Y después dice la velocidad de la onda en I es mayor que la velocidad. No, dijimos que la velocidad era la misma. Por lo tanto es la B. Eso. Sí. Y bueno, lo del concierto, bueno, en realidad hay hartas cosas. Es que ahí ya nos metemos con otro efecto, ¿ya? Que tiene que ver con energía. No sé si lo vieron en el sonido, porque aquí en realidad estuvimos hablando más de lo que tiene que ver con, la, con las ondas, ¿ya? Pero sí, ahí hay como efectos de energía y la frecuencia. Pasa que hay dos cosas. Hay una absorción del sonido en el aire y eso aumenta con la frecuencia. ¿Ya? Y por otro lado está lo que tiene que ver con el transporte de energía también, que también depende de la frecuencia y de la energía que tiene esa frecuencia. Entonces, hay hartos efectos ahí que creo que no lo hemos visto, no sé si lo hemos visto y no sé si entra en la mesa. ¿Ya? Pero, y también obviamente la idea no es complicarlo con tanta cosa. Así que eso, aquí en ese sentido vamos a estar acá hablando de velocidad, longitud de onda, periodo y, y frecuencia. ¿Ya? Esos cuatro conceptos tienen que tenerlos súper claros, además de los fenómenos que ocurren en la onda. Así que eso, pues, yo creo que estamos en la hora ya, son las 9 ya, para que puedan alcanzar a ir a ver lo que queda del partido, no sé cómo van.